Muy buenas, seguimos con el vídeo o los vídeos, serie de vídeos sobre funciones de pérdida. En este caso vamos a tratar de funciones de pérdida adecuadas para problemas de regresión. Bueno, en general tampoco tiene pues, que ser regresión específicamente, pero cualquier problema que la predicción o el valor de la, mejor dicho, vamos a poner el color de siempre, el valor de la etiqueta sea un valor real, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de valor puede estar en un rango 0, 1 o puede no estarlo, ¿vale? Eh, en este caso, a diferencia de los problemas de clasificación, tenemos otra familia de funciones de pérdida y de la que vamos a hablar en primer lugar va a ser del error absoluto medio. El error absoluto medio es una medida muy utilizada. En este caso os la puse ponderada por el número de ejemplos, por la misma razón que en las funciones de pérdida de clasificación. Calculamos el error para todo el mini batch o para todo el conjunto de variación, lo que sea, ponderamos, ¿vale? Pero aquí la clave simplemente es una función muy sencilla, que es tomar el valor absoluto del valor predicho menos el valor real. Esto podría estar realmente cambiado en orden, no hay ningún problema porque al tener el valor absoluto el error va a dar exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué particularidades tiene este error absoluto medio? Bueno, la primera y importante es que es un error muy sencillo de interpretar, porque la magnitud del error va a estar en la misma escala que los datos de entrada. Quiero decir, si vosotros tenéis, no sé, los datos salen escalados en un valor entre un rango entre 0 y 200, por poner un ejemplo, ¿vale? Pues el error que vamos a poder tener, pues va a estar en esa escala al menos, ¿vale? No sabemos exactamente cuál va a ser el límite superior porque imaginaros que nuestro modelo predice 20.000. Pero quiero decir, la escala en la que tenemos el error es la misma que los datos. Es decir, una unidad de error significa lo mismo que una unidad en vuestra medida. Si estáis tratando de predecir el peso en kilogramos de personas, ¿vale? Para los que no tenemos el peso, pues si nos confundimos 5, nos estamos confundiendo 5 kilos, ¿vale? Y eso es importante porque nos da una medida. Si el error absoluto medio es 5, será que de media en ese conjunto de datos nos estamos confundiendo 5 kilos. La desviación es de 5 kilos sobre los valores reales, de media, obviamente. Entonces, esto es muy interesante, una propiedad muy interesante. Obviamente, si estamos en cero, quiere decir que estamos clavando todas las predicciones y, por tanto, cumple la característica de una función de pérdida, que su valor mínimo va a ser cero, y luego todo valores positivos hacia arriba. En este caso, de nuevo, pues no tenemos un límite superior, pero bueno, ya os podéis hacer una idea de cuál es la interpretación y cuáles los valores buenos. Claro, aquí la interpretación no os puedo decir que un valor menos de 0,5 es un valor bueno, que depende de la escala. Si estáis entre valores de 0 y 1, pues un valor de 0,5 será un valor malo, ¿vale? Sin embargo, si estamos en valores entre 0 y 200, pues un valor 0,5 será un valor muy bueno probablemente de esa losa. Entonces hay que saber conocer nuestros datos y ser capaces de interpretarlo basado en la escala de los datos que tenemos. Bueno, pasamos a la siguiente, que sería el error cuadrático medio, MSE, Mean Square Error en inglés, y es otra medida también para la regresión en el que tenemos la misma fórmula que antes, pero en lugar del valor absoluto, estamos elevando al cuadrado, lo cual tiene bastantes implicaciones. Lo mismo, está promediada por el número de ejemplos y en este caso la clave está en que estamos utilizando esta función cuadrática, que si vosotros lo pintaseis, bueno, vamos a ponerlo centrado en cero, la función tendría algo así, esta forma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa?
que crece de manera cuadrática según aumenta esto que tenemos aquí dentro. Es decir, ¿qué hace esta función? Penaliza errores grandes. Y aquí hay que, obviamente, tener muchísimo cuidado con la escala que tienen los errores, porque claro, si tú tienes un error de los 5 kilos que decíamos antes, esta función de repente, en lugar de devolverte 5, pues yo qué sé, porque la i real sea, yo qué sé, vamos a poner pesos, lo que estábamos diciendo antes. Oye, pues esta persona pesa 80 kilos, yo estoy devolviendo 75, el error absoluto nos daría 5, pero este error ya nos daría 25, porque está elevado al cuadrado. Entonces, y si esta diferencia es mayor, claro, si en vez de devolver 75 devuelves 70, ya el error cuadrático va a ser 100, porque sería 10 elevado al cuadrado 100. Entonces, penalizamos muchísimo los errores altos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando tenemos errores bajos o, por ejemplo, si nuestro rango está entre 0 y 1, nuestra salida, ¿vale? Por lo que sea, porque estamos prediciendo una probabilidad o lo que sea, ¿vale? El valor está entre 0 y 1, pues al estar elevado al cuadrado vamos a tener errores siempre más bajos que el error absoluto. ¿Vale? Es decir, 0,1 al cuadrado pues es un valor mucho más pequeño, 0,1 por 0,1. Entonces, cuidado con eso porque es clave para entender e interpretar. En mi opinión, el problema que tiene esta función es que es más difícil de interpretar. Es decir, si esto estás prediciendo pesos de personas y te devuelve 100 como error medio, pues bueno, es un poco más difícil, ese 100 ya no se traduce a kilos directamente, ¿vale? Entonces, cuidado con este tipo de cosas porque es importante. De todas maneras, es una función muy, muy utilizada para problemas de regresión y la clave es que penaliza los errores, cuanto más grandes, más los penaliza. El valor mínimo sigue estando en cero, ¿vale? Como todas las funciones de pérdida que vamos a ver aquí. Bueno, y esas dos medidas que vimos hasta ahora eran medidas absolutas, ¿vale? Pero tenemos otra serie de medidas que generalmente tienen una división, ¿vale? Que nos va a dar de alguna manera una medida relativa, ¿vale? Relativa con respecto a la cantidad real. Aunque el término aquí aparezca absoluto en el nombre de la función, realmente lo que nos devuelve esto es un error porcentual, ¿vale? Sobre los valores reales y la predicción del modelo. Este error es muy interesante porque dependiendo de la magnitud que tengamos en la entrada y en la salida, al estar dividido por el valor, lo que tenemos es un porcentaje y entonces eso nos lo reduce a algo que es muy, muy interpretable. Es decir, te estás confundiendo un 3%. Ese 3% puede ser pasar de 0,1 a 0,11, no lo sé, ¿vale? Dependiendo de, habría que echar los cálculos. O puede ser de pasar de 71 a 73 si estamos en kilos, igual eso es un 3%. Estoy diciendo valores un poco aleatoriamente, pero bueno, entendéis la idea, ¿vale? Para cantidades pequeñas la diferencia será muy pequeña, para cantidades grandes pues el mismo porcentaje será un valor mayor. Al final puede ser que sea interesante, ¿vale? En ciertos casos. El poner porcentaje lo podéis ver también por ahí como también error RAE, Relative Absolute Error, o con la media sería este, que sería sin el porcentaje, ¿vale? Simplemente, bueno, es quitar el por cien, pero realmente sería el mismo tipo de error, ¿vale? Un error relativo absoluto medio en porcentaje o sin el porcentaje. Os dejo aquí esta variante porque creo que es bastante intuitiva, pues conocer un porcentaje de cara a poder luego cuando tengáis que presentar resultados y demás, pues es una medida interesante. También es importante entender que vosotros podéis hacer que la red optimice una medida, pero luego cuando vosotros presentéis vuestros resultados podéis mirar varias medidas. Es decir,
podríais mirar error absoluto, error cuadrático y error porcentual absoluto medio y ver un poco, sacar conclusiones de las tres. Claro, optimizar, tenemos que optimizar una de ellas. Se pueden hacer combinaciones, podríais hacer, imaginaros que podríais hacer también una optimización en la que vuestra función de pérdida fuese el error absoluto más el error porcentual absoluto medio, ¿vale? Podríais ponderarlo incluso. Bueno, estas mezclas se pueden hacer, pero hay que tener cuidado cómo las hacemos. Claro, pueden tener sentido o no tener sentido, ¿vale? Estáis sumando magnitudes diferentes. Bueno, esto obviamente hay que estudiarlo, pero al final, para el algoritmo de aprendizaje, esto va a ser algo a optimizar, perfectamente diferenciable y todo, no hay ningún problema, ¿vale? Realmente no hay ningún problema. Bueno, vamos a poner un ejemplillo para el que le guste ver los cálculos, pues, en papel, ¿vale? Simplemente esto lo podéis comprobar con con PyTorch, por ejemplo. Obviamente todas estas funciones están implementadas en PyTorch y las podríais usar. Le pasáis dos tensores y con los valores y os debería de dar estos resultados. Y aquí veis una comparativa. Bueno, tenemos una tabla en la que estamos intentando predecir cuántos productos vendemos un día concreto de un cierto producto, ¿vale? Y tenemos 4 ejemplos aquí, día 1, día 2, 3 y 4, bueno, obviamente por simplicidad no llenar esto de números. Y tenemos aquí pues los errores que cometemos, esto es lo que predice el algoritmo, ¿vale? Y aquí tenemos el cálculo del error medio, es decir, en el MAE sería ir restando con el valor absoluto y obviamente dividimos entre 4 porque tenemos 4 valores y daría 13, es decir, muy interpretable. Nos estamos confundiendo de media 13 unidades de producto. ¿Qué estamos diciendo? Daros cuenta que esto no nos dice si estamos yendo hacia arriba o hacia abajo. Es decir, no nos dice si el modelo sobreestima o, por el contrario, se está quedando corto. ¿Vale? Si quisieseis eso, podríais quitar el valor absoluto. Eso se llama bias o sesgo, ¿vale? Sería un poco, no lo confundáis con el parámetro, ¿vale? De la red, pero sería algo así, ¿vale? Esto menos esto. Eso también se podría optimizar sin error absoluto. Y ahí os daría una medida de saber, oye, es que estoy por arriba o estoy por abajo. El problema que tiene esta medida a la hora de optimizar es que no vale cero. Nunca. Es decir, el problema que tiene es que no cumple las condiciones de una loss function. Entonces, directamente como está, no se podría optimizar. Sí la podéis utilizar para evaluar el modelo después. Eso sí, pero para el algoritmo de backpropagation tiene el problema de que esto puede dar valores negativos, obviamente, y no nos sirve. Bueno, el MSE en este caso daría esto, claro, como estamos ante magnitudes bastante grandes, nos confundimos pues 10 unidades, nos confundimos 25, pues claro, estos cuadrados aquí tienen mucho peso y tenemos un valor muy alto. Y después el error en porcentaje, el MAPE, pues nos daría un valor del 23,19% que nos da pues una idea de en qué porcentaje nosotros nos estamos equivocando a la hora de predecir unidades que vamos a vender de este producto. Bueno, aquí veis un resumen. Si estáis interesados o queréis ver más medidas, os puedo pasar algún enlace y realmente tenéis muchas. Una recomendación también puede ser ver las que vienen implementadas también en la documentación de PyTorch. Pero bueno, si entendéis estas tres, ya tenéis al menos tres tipos que son muy, muy utilizados en funciones de pérdida cuando tenemos valores reales en la salida.